Bienvenidos a este nuevo análisis profundo. Bueno, para arrancar la inversión de hoy, quiero que imaginemos una imagen superpoderosa. Hola, ¿qué tal? Sí, estoy súper lista para que hablemos de esto, porque la imagen es increíble. Es que es fascinante. Imaginemos durante siglos, digamos, que la literatura pareció operar bajo un acuerdo táctico, ¿no? Totalmente. Un acuerdo casi universal. Exacto, un acuerdo donde en el gran teatro de la ficción a las mujeres solo se les permitía interpretar un puñado de papeles súper predeterminados. O sea, o eras la figura de pureza inalcanzable o eras la representación absoluta de la maldad. Sin términos medios. Y bueno, la base de nuestra exploración de hoy es una ilustración que hace añicos ese guión tan restrictivo. Literalmente lo hace añicos. Literal. A ver, la escena es esta. Imaginemos un libro antiguo, enorme, de esos volúmenes de tapas gruesas y gastadas. Ajá, los clásicos. Y está abierto de par en par. Pero, de sus páginas no emergen simples letras impresas. Claro, emerge algo mucho más visual. Lo que se alza desde el papel es una silueta oscura, inconfundible y súper poderosa. Es una mujer con el clásico sombrero puntiagudo de bruja. Y el detalle visual que transforma esta imagen de una simple ilustración a una verdadera declaración de principios es el estado físico de esa silueta. ¿A qué te refieres exactamente con el estado físico? Bueno, a que no es una figura sólida ni un dibujo estático, no. Está compuesta por, digamos, cientos de fragmentos geométricos oscuros. Ah, como polígonos irregulares. Exacto. Polígonos que flotan en pleno movimiento. O sea, al observarla, resulta imposible determinar si la bruja está explotando en 1000 pedazos sobre las páginas. O si se está armando. Justo eso. O si esos cristales rotos están volando desde el libro para ensamblarla y darle forma. Es una locura visual. Y acompañando a esta figura, aparece un texto sumamente específico y contundente, que dice literatura y feminismo, pero feminismo con una S entre paréntesis. Esa S es clave. Ya hablaremos de eso más adelante. Sí, es vital. Y justo debajo del título enumera una lista como si fuera el inventario de ese casting histórico. Dice, hadas, brujas, princesas, madrastras, vírgenes y otros modelos de mujer. Y fíjate que agrupa todas estas figuras bajo esa etiqueta tan particular. Sí, lo de modelos de mujer no. Exactamente. No las llama personajes de ficción, las clasifica como modelos. Al utilizar esa palabra, expone la verdadera función de la narrativa clásica. Bueno, vamos a desempacar esto, porque me parece súper interesante. Es como si la literatura clásica hubiera funcionado como un gigantesco estudio de cine. Un estudio con un director de casting extremadamente inflexible, diría yo. Totalmente inflexible. O sea, cuando un personaje femenino llegaba a la audición, las opciones eran binarias. Literal. Solo tenías dos caminos. Por un lado, te podían dar el rol de la pureza etérea y la pasividad, encarnando al hada o a la princesa que espera en la torre. Ajá, esperando a ser rescatada. Claro, y por el otro, si el personaje demostraba, no sé, algún atisbo de ambición o conocimiento, automáticamente era la villana. La madrastra resentida o la bruja perversa. Y lo fascinante aquí es que esa dicotomía forzada es el núcleo de lo que en estudios literarios se llama hegemonía narrativa. ¿Hegemonía narrativa? Suena un poco intimidante. ¿Cómo lo traducimos a algo más cotidiano? Pues digamos que los arquetipos que describe la imagen operan en la sociedad como atajos cognitivos, ¿no? La mente humana busca categorizar la información súper rápido. O sea, metemos las cosas en cajitas. Exacto, cajitas prefabricadas que la literatura nos dio durante siglos. Si una mujer en una novela clásica mostraba signos de independencia, el lector inmediatamente la codificaba en la caja de mujer peligrosa. Y ya justificaba su castigo en la trama. Pero aquí me surge una duda genuina, porque hablamos de herramientas de control y suena casi a teoría de conspiración. Como si se hubieran reunido en secreto. Sí, como si un grupo de autores del siglo XVII se juntara a diseñar un sistema malévolo para oprimir a la mitad de la población. ¿No es más probable que solo reflejaran su época? Es una distinción crucial, porque sí, evita que caigamos en simplismos académicos. En la inmensa mayoría de los casos no existía ninguna conspiración. ¡Qué alivio! Lo que operaba era un circuito de retroalimentación sistémica.
Los autores escribían lo que en la sociedad validaba y la sociedad naturalizaba lo que leía en esos libros tan prestigiosos. Se vuelve un ciclo infinito. Y lo verdaderamente peligroso de estos atajos no radica en una supuesta malicia, sino en su invisibilidad. La costumbre se vuelve ley, digamos. Siguiendo esa línea, el verdadero daño ocurre cuando el director de casting ya no es el autor del libro, sino que se instala en la cabeza de los propios lectores. Y en la psique de las propias mujeres, que es lo más fuerte. Exacto. Llega un punto en el que las actrices dejan de presentarse para papeles complejos porque asumen que, pues, no existen. Y la literatura enseñaba implícitamente que la agencia y el deseo llevaban a la tragedia. Mientras que la pasividad te garantizaba el final feliz, ¿no? Totalmente. Un ejemplo crudísimo de esto es el arquetipo de la madrastra. Uy, sí, la clásica madrastra mala de los cuentos. Si analizamos su función estructural, vemos que se usa casi exclusivamente para enfrentar a las mujeres entre sí. Siempre compitiendo contra la hijastra joven y bella. Exacto. Compitiendo por un recurso escaso, ya sea la atención, el dinero o el estatus que provee el patriarca ausente. Al naturalizar esto, se desvía la atención del problema real. Que es la estructura desigual que crea esa escasez desde el principio. Justo. Y enfocan el conflicto solo en la supuesta naturaleza envidiosa de las mujeres mayores. ¡Wow! Esa lectura cambia por completo cómo uno ve un cuento clásico, la verdad. Y el problema de tener esta lista tan restringida es que mutilan la experiencia humana. ¿No dejaba espacio para la contradicción? ¿Qué es lo más humano que hay? Claro, un personaje no podía ser brillante pero profundamente egoísta, o compasivo pero con ambición profesional. Te empujaban a la caja de la pureza o a la maldad unidimensional. Ambas te despojan de la humanidad. Y si aceptamos que este sistema fue tan rígido, nos enfrentamos a la pregunta central de este análisis. ¿Cómo se desmantela todo esto? Exacto. ¿Cómo introduces la complejidad humana en un ecosistema que fue diseñado para rechazarla? Y aquí es donde se pone realmente interesante. Y volvemos a la imagen del inicio. El texto enumera hadas, vírgenes, princesas, pero la figura central que domina todo es la bruja. Hay una intencionalidad innegable en elegir a la bruja como la protagonista de esta ruptura. Visualmente el artista pudo dibujar a una princesa arrancándose la corona, ¿verdad? Y hubiera sido rebelde. Sí, pero si conectamos esto con el panorama general, la semiótica de la bruja es el argumento más fuerte. Piensa en las dinámicas de poder. A ver, explícame eso. La princesa deriva toda su influencia de una institución patriarcal, o sea, necesita un rey o la promesa de matrimonio para ser relevante. Claro, y el hada, por otro lado, pues es como súper mística y opera fuera de las reglas terrenales. Lo cual la hace inofensiva para el status quo, pero la bruja es diferente. La bruja encarna la autonomía en los márgenes de la sociedad. Opera completamente fuera de los sistemas de validación tradicionales, ¿no? O sea, tiene su casa lejos, su propio conocimiento sobre naturaleza. Su propia economía se basta a sí misma. Y justamente por no pedir permiso para existir, históricamente recibe el castigo literario y social más severo. Exactamente. Entonces, al ponerla en el centro de esta deconstrucción, el mensaje va más allá de hacer que la villana parezca misteriosa o genial. Es una confrontación directa contra el miedo histórico a la mujer con poder. Y por eso la literatura feminista ha dedicado tanto esfuerzo en reclamarla. No es para justificar actos terribles, sino para explorar la complejidad de una mujer con agencia. Es el símbolo perfecto para alzarse sobre ese viejo libro y desarmarlo. Pero, oye, hay algo en la imagen que me genera cierta fricción, y creo que debemos mencionarlo. A ver, dime. La silueta, como decíamos, está en fragmentos, son esquirlas volando. A primera vista, hacer añicos un libro puede sonar súper destructivo, ¿no? Sí, claro, da esa impresión de caos. O sea, romper el molde significa descartar por completo la tradición literaria y quedarnos sin referentes. Es una preocupación muy común, pero se confunde la deconstrucción con la simple destrucción. Y, digamos, son cosas completamente distintas. ¿En qué sentido? Justamente para entender cómo funcionaban sus piezas. O sea, como desarmar un reloj antiguo para ver por qué daba la hora mal en lugar de, no sé, agarrarlo a martillazos.
Es una analogía súper precisa. Se trata de tomar el coraje del héroe clásico, sumarle la vulnerabilidad de la princesa y cruzarlo con la sabiduría de la bruja. Mezclar las piezas. Exacto. Son piezas disponibles en el tablero para construir personajes reales y contradictorios. Y entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro? Esto nos lleva al detalle más revelador del texto. Esa famosa S, entre paréntesis, en la palabra feminismos. Esa letra es vital, no es solo un adorno lingüístico. Si la literatura contemporánea solo agarra a la bruja fuerte y la vuelve el nuevo modelo único, pues estaríamos retrocediendo al inicio. Totalmente. Construiríamos una caja nueva, pintada de otro color, pero igual de opresiva. Como el clásico síndrome del personaje femenino fuerte, ¿no? Uy, sí, ese es el mejor ejemplo. Hubo un momento reciente donde la industria, para compensar, empezó a crear heroínas que básicamente eran el héroe masculino de acción tradicional. Con mucha fuerza física, pero sin matices, ¿verdad? Exacto. Se les quitaba cualquier duda o vulnerabilidad. Y la S en feminismos actúa justo como mecanismo de defensa contra estos nuevos monolitos. Pero a ver, poniéndonos prácticos, ¿no hay un riesgo narrativo ahí? Si hay infinitos feminismos, ¿la literatura no se vuelve demasiado fragmentada y pierde conexión? Es válido plantearlo, pero la alternativa es la homogeneización forzada, que es peor. Aquí entra el concepto de interseccionalidad, que cobra una importancia vital. Porque las experiencias no son iguales para todas, ¿no? Exacto. El molde de la princesa pasiva no limitaba de la misma forma a una mujer de la realeza europea que a una trabajadora de otro continente. Los factores de clase y origen cambian todo. Cambian cómo se reciben y se sufren esos arquetipos. Por eso la pluralidad es la única manera honesta de crear historias hoy en día. Entonces, cuando la imagen dice «y otros modelos de mujer», está admitiendo que el catálogo ahora es infinito. Está en constante expansión, sí. Ya no hay 5 categorías preaprobadas. Esos fragmentos volando son combinaciones posibles. Una novelista hoy puede tomar una esquirla de la madrastra, explorar sus traumas. Sus presiones económicas, por ejemplo. Claro, y escribir un personaje que cometa errores comprensibles, dándole la humanidad que el cuento de hadas le negaba. Al obligar a prescindir de esos atajos perezosos, el arte literario da un salto de calidad increíble. Te exige una exploración psicológica mucho más profunda al escribir. Ya no puedes esconderte detrás de la joven inmaculada sin explorar sus deseos genuinos. Ni usar a la bruja mala sin justificar por qué hace lo que hace, ¿verdad? Exacto. La fragmentación en esa imagen es, literalmente, la liberación de la complejidad humana que estaba atrapada en las páginas de ese libro. Es fascinante ver cómo una sola composición visual puede encapsular un cambio de paradigma tan inmenso. El recorrido que hicimos hoy es revelador. Sí, pasamos de las clásicas etiquetas a entender los mecanismos de control que escondían. Y a ver cómo la ruptura de esos moldes nos permite construir algo más honesto. Entender que esa silueta fragmentándose no es vandalismo literario. Cambia todo. Es el símbolo definitivo de una transición, claro. La prueba visual de que gracias a ese plural, las historias que consumimos están madurando. El casting de 5 papeles cerró para siempre. Sin embargo, y creo que con esto podemos ir cerrando, el análisis crítico nunca debe detenerse. La inercia cultural es poderosa. Los viejos hábitos narrativos siempre intentan colarse de nuevo, ¿no? Siempre. Así que dejo una reflexión final para quienes nos escuchan. Si aceptamos que los moldes se fracturaron y los pedazos flotan en el aire para reordenarse, la próxima vez que abran una novela moderna o vean la película de moda, pregúntense con ojo crítico. ¿Los personajes son verdaderamente nuevos y complejos? ¿O es la misma princesa pasiva pero con un teléfono inteligente? Exacto. Nos están vendiendo a la misma madrastra envidiosa pero camuflada con ropa de diseñador y diálogos irónicos. ¡Wow! ¡Qué buena interrogante! Nos obliga a cuestionar si realmente estamos presenciando una evolución o solo consumiendo el arquetipo medieval con un barniz de modernidad. Es una invitación a no bajar la guardia intelectual. Totalmente. Hay que seguir leyendo entre líneas. Ha sido un ejercicio sumamente enriquecedor desarmar este libro antiguo hoy. Esperamos que la audiencia mantenga siempre esa curiosidad afilada frente a las ficciones que consumimos. Hasta la próxima exploración.